Bien, voy a compartir pantalla. ¿Alcanzan a ver? Sí, magíster. Perfecto, perfecto. Está bien. A ver, lo que les decía hace ratito, lo que nosotros estamos buscando acá es que todos los conceptos que vamos a trabajar nos apoyen en la investigación que vamos a realizar o que hemos realizado. Acá no nos interesa llenarnos de conceptos, o sea, no se trata de desarrollar ampliamente los conceptos, porque no estamos haciendo una tesis, estamos haciendo un artículo científico. Y en el artículo científico lo que buscamos es que ese concepto nos ayude a interpretar los resultados que hemos encontrado. Además, por la cantidad también de caracteres que nos piden en un artículo científico, ¿no? Si ustedes ven en una revista, por ejemplo, en la convocatoria para alguna revista, nos piden máximo entre 18.000 a 20.000 hasta 22.000 caracteres. En algunos casos hasta 25.000 caracteres. Entonces, ¿eso qué significa? Que de alguna manera ya nos ponen límites, ¿no? Y entonces acá nosotros tenemos que optimizar la información de tal manera que nosotros podamos alcanzar a responder y presentar ese artículo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo nosotros trabajamos nuestro marco conceptual, con qué argumentos vamos a trabajar ese marco conceptual y además, cuál es el formato que vamos a usar para las referencias de nuestras citas y también para las referencias de los autores que vamos a trabajar. Entonces vamos a ir viendo esta estructura, ¿ya? Esta estructura que nosotros es la estructura oficial, si vale el término, para nuestro artículo científico. Entonces, lo más importante, estamos trabajando aquí, ¿no? Estamos trabajando acá. Fíjense, hoy hemos terminado prácticamente de trabajar la introducción, ¿no? ¿Qué hemos visto en la introducción? Antecedentes del problema, problematización, delimitación del objeto de estudio, planteamiento del problema, objetivos, eso hemos visto en la anterior clase, y hoy hemos visto el diseño metodológico, cómo tenemos que presentar nuestro diseño metodológico. Entonces ya prácticamente tenemos cerrado este primer punto, que es la introducción, y ahora vamos a ver el marco conceptual. Cómo trabajamos el marco conceptual para la investigación. En la siguiente semana abordaremos cómo presentamos los resultados de la investigación, hablaremos de las conclusiones y claro que sí, le vamos a dar una mirada oficial a la estructura general del artículo científico. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Justamente ya estamos entrando a la segunda parte, que es el desarrollo, y vamos a trabajar este marco conceptual. ¿Qué entendemos por el marco conceptual? Nosotros nos apoyamos en autores, en referencias de autores sobre el tema que nosotros estamos investigando. Y para eso, nosotros tenemos que definir los conceptos, ¿no? Tenemos que definir los conceptos teóricos, ¿sí? Ojo con eso. Tenemos que definir conceptos teóricos que se trabajan en la investigación o se trabajarán en la investigación. Es muy importante que nosotros hagamos esa revisión bibliográfica y busquemos, encontremos, ¿no?, esos autores que nos van a ayudar en la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a identificar esos autores a partir del planteamiento del problema, las variables que hemos visto hace rato en la operacionalización de los objetivos específicos. Esos conceptos nos tienen que servir como apoyo en la investigación que estamos trabajando. Otro punto importante, y también es como una regla este punto, ¿no? Todos los conceptos que estamos identificando, ¿no? Todos los conceptos que estamos identificando deben estar necesariamente justificados, argumentados, con referencias de autores, ¿ya?
y no de diccionarios. Eso es un punto muy importante, porque lo que estamos haciendo es, no estamos haciendo un glosario, estamos trabajando los conceptos que nos van a ayudar a entender el tema que estamos investigando. Y por eso estamos hablando también de que esos conceptos tienen que trabajarse con las referencias de autores, ¿ya? No de diccionarios. Por eso les hago esa aclaración. Otro aspecto importante en este punto es que cuando trabajamos el marco teórico, el marco conceptual, sirve para que el investigador oriente la investigación desde un enfoque teórico, ¿ya? Eso es muy importante, porque nosotros tenemos que interpretar esos resultados a partir de la teoría, de los conceptos que estamos aplicando. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo organizamos estos conceptos. Esto también es una regla, ¿ya? Si el marco teórico, ¿sí? Si el marco teórico no es aplicable, entonces no tiene razón de estar en nuestra investigación. Y esto me refiero prácticamente cuando nosotros abarcamos investigaciones exploratorias, ¿no? Muchas veces, por ser exploratorias, no tenemos información teórica suficiente para respaldar la investigación. Entonces, ahí tenemos que recurrir a nuestras propias fuentes o otro tipo de fuentes que nos permitan trabajar ese tema. Y por tanto, si esos conceptos no es aplicable, no se aplica a nuestra investigación, no tiene razón de estar en nuestro trabajo. Eso es un punto que también debemos considerar. ¿Cómo trabajamos este marco conceptual? El investigador necesita orientarse, leer, ponerse al día, ver las conceptualizaciones. A ver, cuando nosotros vemos en los antecedentes del tema, justamente cuando estuvimos decidiendo el tema que vamos a trabajar y hemos hecho una revisión para saber cómo está este tema en el ámbito local, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, para saber qué se ha investigado, eso también nos ayuda a que nosotros podamos tener un referente importante de qué conceptos nos pueden ayudar en la investigación. Y eso también hace que con esta lectura previa, diremos así, con esta lectura previa, podamos identificar con facilidad los conceptos. No se trata de presentar una teoría exhaustiva, ¿sí? Lo que nosotros acá no queremos discutir teorías. ¿Ya? No queremos discutir teorías. Lo que nosotros queremos es que ese concepto, esa teoría, se aplique en nuestro objeto de estudio. Ahora, aquí hago otra aclaración. ¿Qué pasa si nuestro tema es enteramente bibliográfico? ¿Sí? Si nuestro tema es enteramente bibliográfico, eso sí, se trata de presentar el concepto teórico de una manera más exhaustiva y ordenada. Porque no tenemos trabajo de campo, no estamos aplicando encuestas, no estamos aplicando entrevistas. Entonces, nuestra única técnica es la revisión bibliográfica o la revisión documental. Entonces, ahí sí necesitamos trabajar la teoría. Lo otro sería que no tanto, ¿no? Porque vamos a aplicar técnicas de investigación. Cuando hablamos del marco conceptual, se trata de una construcción precisa, ¿sí? Ya sea solo revisión bibliográfica, revisión documental o aplicación de las técnicas, nosotros necesitamos una construcción precisa sobre el concepto de acuerdo al tema que estamos trabajando. O sea, no podemos, a veces nos pasa esto, ¿no? Porque hemos visto que son pocas hojitas y parece muy delgadito nuestro trabajo, entonces empezamos a meter todo tipo de conceptos o empezamos a aumentar otros autores, ¿no? Y ahí no nos damos cuenta si esos autores realmente apoyan a la investigación, complementan a la investigación. No hacemos esa revisión previa. Entonces, directamente tratamos de que se aumente la cantidad de hojas. Eso no deberíamos hacer, porque puede ser peligroso al momento de la revisión, la evaluación y ver la pertinencia, ¿no?, de esos conceptos sobre el tema que estamos trabajando. Por eso decimos, para evitar esas cosas, nosotros decimos que cuando hablamos del marco conceptual, supone una descripción sucinta de la teoría. Entonces queremos que ese concepto se aplique, ¿no?, que ese concepto nos apoye en la investigación.
que se piense utilizar en la realización del trabajo. Entonces, diríamos así, el marco conceptual tiene que ser pertinente, necesario y suficiente. ¿Sí? Pertinente porque vamos a usar los conceptos que están relacionados con nuestro tema. Necesarios porque vamos a usar aquellos que realmente nos van a ayudar en el tema. Y suficientes por la cantidad, ¿no? Porque vamos a responder adecuadamente, completamente al tema que estamos trabajando. Estos principios nos tienen que ayudar a que nuestro marco conceptual tenga estas características, ¿no? Se apoye y nos apoye en la investigación que estamos realizando. ¿Cómo empezamos a armar nuestro marco conceptual? ¿Qué procedimientos debemos trabajar? Un punto que es muy importante es el orden, ¿no? El orden. Entonces tenemos que darle un orden a nuestro marco conceptual. Y una manera de dar orden es construir, ¿no? Un índice a partir de subtítulos, ¿sí? Construir un índice. Entonces empezamos a trabajar los párrafos necesarios para detallar la información. 2. Nosotros vemos la extensión de cada subtítulo. Entonces, como estamos haciendo un índice, vamos a generar subtítulos. Y cada subtítulo debe tener una extensión. Esta extensión depende de la información que nosotros vamos a desarrollar. Depende de la cantidad de autores que nosotros hemos encontrado para desarrollar ese concepto. El párrafo, enseguida vamos a hablar del párrafo con más detenimiento, se convierte en el punto central para la construcción de subtítulos. Entonces, cuando hablamos de marco conceptual, hablamos de los resultados, el párrafo se convierte en un punto central importantísimo. Y enseguida entramos a un ejemplo. El párrafo debe dar coherencia y claridad a cada subtítulo. Eso, cómo nosotros armonizamos los párrafos, cómo nosotros argumentamos esos párrafos, nos va a dar la coherencia y la claridad a cada subtítulo. Vamos a ver ejemplos de estructura. Entonces, ahora sí vamos a ver los ejemplos de cómo trabajamos justamente este párrafo con los autores. Vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo está basado con un solo autor, ¿no? Un solo concepto. Porque puede ser que por el tema que estamos trabajando no encontremos muchos autores. Entonces, hemos encontrado uno y ese autor realmente es pertinente para nuestro tema, es necesario para nuestro tema. Entonces, queremos trabajar y vamos a plantear con, nos vamos a respaldar, mejor dicho, con ese autor. La idea es esta. ¿Cómo trabajamos el contenido? ¿No? ¿Cómo trabajamos el contenido de ese concepto? ¿Sí? Entonces, el subtítulo y este subtítulo van a responder a los conceptos que nosotros hemos identificado. Y allí al interior está el contenido. Entonces, cuando identificamos un solo autor o cuando tenemos un solo autor para trabajar el concepto, diríamos así. Primero, un párrafo de presentación, un párrafo de cita de autor, ¿sí? Un párrafo de cita de autor, que puede ser un bloque o puede ser cita corta, y un párrafo de enlace, ¿sí? Y un párrafo de enlace. A ver, ¿cómo funciona esto? Este párrafo de presentación, como su nombre indica, presenta el subtítulo, ¿no? Presenta el subtítulo que estamos trabajando. Y además presenta al autor, ¿no? Presenta al autor. Esta función va a cumplir este párrafo de presentación. La cita de autor, aquí estará la cita de bloque o cita corta del autor que respalda el concepto que estamos trabajando. Este párrafo de enlace, como su nombre indica, este párrafo de enlace va a cerrar toda esta idea que hemos trabajado y va a conectar con el otro subtítulo. Entonces, esa es la manera como tenemos que trabajar un marco conceptual con un autor, ¿ya? Con un autor. ¿Qué sucede si tenemos más de un autor? ¿No? Bajo esta misma lógica, ¿no? ¿Cómo trabajamos?
Como les dije, lo que nos interesa es este contenido, ¿sí? Este contenido entre un subtítulo y el otro subtítulo. Ahora, ¿cómo trabajamos con dos autores o más? Seguimos en esa misma lógica. Tenemos un párrafo de presentación, un párrafo de cita, ¿no? De cita de autor. Volvemos a poner un párrafo conector o párrafo de enlace. Trabajamos un párrafo de apoyo de otra cita, ¿no? Que puede ser otro autor o el mismo autor con otra cita. Y cerramos la idea con otro párrafo de enlace. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Este párrafo de presentación presenta la idea del concepto que estamos trabajando en el subtítulo y presenta al autor. Este autor, vamos a respaldarnos con una cita de corta o cita de bloque que va a evidenciar la definición de este concepto. Este párrafo de enlace, ¿sí?, va a cerrar esta idea que hemos trabajado con el autor y va a conectar con el otro autor, ¿no? O puede ser el mismo autor, que complemente, por ejemplo, ¿no? Puede ser el mismo autor, pero este párrafo de enlace va a conectar con el otro autor. Y acá va a entrar otra vez la cita. Puede ser cita de bloque o puede ser también cita corta, ¿no? Finalmente, este último párrafo lo que hace es cerrar toda la idea que hemos trabajado en este subtítulo, ¿no? Cerramos toda la idea que hemos trabajado en el subtítulo y damos paso al siguiente subtítulo. Esa es la manera como tenemos que ordenar, ya sea con un solo autor o con dos autores, el trabajo, ¿no? Eso es como vamos a trabajar. Como les dije, repito rápidamente, esta es para trabajar con un solo autor, porque tenemos un párrafo de presentación, tenemos la cita de autor y el párrafo de enlace, ¿ya? Cuando tenemos más de un autor, lo mismo, presentamos el concepto, presentamos el autor, ponemos el párrafo de enlace que va a conectar con el otro autor o con la otra cita y cerramos el subtítulo, ¿no? Cerramos la idea del subtítulo para conectar con el otro subtítulo. Esa es la manera como vamos a trabajar con la cita de autor. Y fíjense que la cita de autor siempre está al medio, ¿no? La cita de autor siempre está al medio. Lo mismo aquí. ¿Sí? La cita de autor siempre está al medio, ¿ya? La cita de autor siempre está al medio. ¿Qué significa eso? Que no puedo empezar con cita y tampoco puedo terminar con cita. Ojo con eso, ¿ya? Es una regla que debemos cumplir. Es una regla que debemos cumplir. Lo mismo aquí. Fíjense. La cita de autor siempre está al medio. Aquí está la cita y aquí está la cita. ¿Qué significa eso? Que no puedo empezar con cita, tampoco puedo terminar con cita un subtítulo. Esa es una regla que debemos cumplir. ¿Querías decirnos algo? Adelante, te escuchamos. Magister, una consulta. Y siempre tuve esta duda aquí en el marco conceptual. Eh, la cita de autor se lo coloca tal cual, según las normas APA, y mi otra duda es o se parafrasea. En este caso, en los párrafos de enlace, párrafo de presentación, allí tendría que parafrasear. Esa es mi duda. Sí, correcto. Si vamos a usar paráfrasis, podríamos parafrasear en el párrafo de presentación o en el párrafo de enlace. Es muy buena observación. Pero si nosotros usamos cita textual del autor, cita textual, ya sea cita corta o cita de bloque, tiene que estar al medio, ¿no? Tiene que diferenciarse. Porque cuando hacemos el paráfrasis, nosotros estamos interpretando al autor en nuestras palabras, ¿no? En nuestras palabras. Eso vamos a ver enseguida cuando veamos los tipos de cita. Por un lado, ¿sí? Entonces, la cita de autor siempre va a estar, cita textual de cita de autor, siempre va a estar al medio. Siempre va a estar al medio. Ahora, nosotros, y les adelanto eso porque vamos a ver eso enseguida, nosotros no estamos usando el formato APA, ¿ya? Vamos a usar un formato que tiene la universidad, que por el momento sigue vigente
y vamos a usar ese formato. Pero si ustedes deciden usar el formato APA, también puede ser válido, pero siempre y cuando respeten todo lo que es el formato. Pero eso vamos a ver enseguida. No nos adelantaremos demasiado. Lo que quiero que quede claro es esto. Y esto es una regla que nosotros vamos a cumplir en el trabajo del marco conceptual. No podemos empezar con cita, tampoco podemos terminar con cita. La cita va a estar al medio, la cita textual de autor. Entonces, vamos a empezar justamente en ese desarrollo. Fíjense, hemos hablado párrafo de presentación, párrafo de argumento, párrafo de enlace, párrafo de apoyo, párrafo de enlace. Fíjense, en todo es párrafo, 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 párrafo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué entendemos por párrafo, ¿no? ¿Qué es un párrafo? ¿Ya? ¿Qué estamos entendiendo por un párrafo? Y esto nos va a ayudar un poco para que nosotros podamos entender con más precisión por qué decimos párrafo de presentación, párrafo de argumento, párrafo de enlace, justamente porque nosotros necesitamos conectar nuestras ideas, pero también al mismo tiempo desarrollar completamente la idea al interior del párrafo, ¿sí? Necesitamos desarrollar la idea. Pero esta idea no va a estar solita, tiene que conectarse con otra, ¿no? Lo mismo tiene que conectarse con otra idea. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué estamos entendiendo por un párrafo? El párrafo es la unidad mínima en la exposición escrita de un argumento central en un trabajo académico, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que todo nuestro trabajo académico, artículo, tesis, tesina, monografía, comentario, todo lo que es un trabajo académico se basa en la construcción y desarrollo de los párrafos. Por eso decimos el párrafo es la unidad mínima en la exposición escrita de los resultados, ¿no? En un argumento. Los párrafos, fíjense, los párrafos otorgan a los subtítulos, es lo que hemos visto justamente antes, una articulación coherente y adecuada, ¿sí? Esto estamos buscando, una articulación coherente y adecuada, justamente por esta estructura. Porque este párrafo presenta, este párrafo argumenta, este párrafo conecta, enlaza, este párrafo vuelve a argumentar y este otro párrafo vuelve a conectar y enlazar, ¿sí? Por eso decimos que le otorgan una articulación coherente y adecuada a los subtítulos, porque le estamos dando un orden, ¿no? Un orden en el desarrollo de nuestras ideas. Entonces, ¿sí? Entonces, un trabajo de investigación es un argumento donde la sucesión de los párrafos presenta poco a poco los resultados de una investigación, ¿sí? Entonces, eso estamos buscando, que presentemos poco a poco los resultados de nuestra investigación. Ahora, esos resultados deben tener una coherencia porque vamos a desarrollar paso a paso, ¿no? Paso a paso los párrafos. ¿Cómo se compone un párrafo? ¿Cómo debe estar compuesto un párrafo? Fíjense, estamos hablando bastante de párrafo, 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 y acá volvemos a hablar de párrafo, ¿no? ¿Cómo debe estar compuesto un párrafo? El párrafo tiene 3 oraciones principales, ¿ya? Tenemos que trabajar en esta función de estas 3 oraciones. Una oración principal, una oración o varias oraciones argumentales y una oración conclusiva. Entonces tiene 3 partes, ¿no? Oración principal, donde presentamos la idea, oración argumental o varias oraciones argumentales, donde nosotros argumentamos la idea, y una oración conclusiva, que es la que cierra la idea y conecta con el otro párrafo. Vamos a ver un ejemplo. Que utiliza Cachina Antesana en cómo trabajar una tesis, que además es el que mejor ilustra esta parte de lo que es oración principal, oración argumental, oración conclusiva. A ver, con esta misma estructura, oración principal, oración o varias oraciones argumentales, oración conclusiva. Oración principal. La bandera boliviana tiene 3 colores,
rojo, amarillo y verde. ¿Sí? Oración principal. ¿Qué significa? Que nosotros estamos presentando la idea. Estamos presentando la idea. Entonces, como estamos presentando esta idea, ahora tenemos que desarrollar, tenemos que argumentar esa idea. Entonces diremos, oraciones argumentales, ¿no? Entonces diremos, el rojo simboliza las riquezas animales del país, el amarillo, las riquezas minerales del país, el verde, los recursos vegetales del país. Fíjense, oraciones argumentales, porque están argumentando la idea principal. Pero no solamente se queda en el argumento, debo cerrar la idea, ¿no? Debo cerrar la idea. Por tanto, ¿sí? Por tanto, los colores de la bandera boliviana simbolizan las riquezas naturales del país. ¿Sí? Fíjense, oración principal, oraciones de argumento y la oración conclusiva o de cierre. Algunos lo denominan esta oración como la oración de cierre y conectora, ¿no? O conectora y conclusiva, porque esta oración va a conectar con lo que viene más abajo, con el siguiente párrafo o con el siguiente subtítulo. Pero esta es la idea cómo debemos trabajar nuestros párrafos, ya cómo debemos trabajar nuestros párrafos. Otro punto importante, y esto porque viene más adelante las citas, todas las citas están aquí al medio, ¿sí? Todas las citas están al medio. Por eso les decía, no podemos empezar con cita y tampoco podemos terminar con cita, porque las citas siempre son el argumento o son parte de las oraciones argumentales, siempre están al medio. Aquí es donde se trabaja las citas. Presentamos la cita, ponemos textualmente la cita, cerramos la cita, ¿ya? Con esta lógica vamos a trabajar las citas, pero veamos qué es una cita, ¿ya? Veamos qué es una cita. Ya habíamos aprendido que no podemos empezar con cita y tampoco podemos terminar con cita. ¿Qué es una cita? Nosotros, para hacer un trabajo de investigación, hacemos una lectura o tenemos mucho tiempo en la lectura para ir revisando cuál es el texto adecuado, el autor adecuado que va a apoyarnos en nuestra investigación, ¿no? Es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, en estas lecturas, nosotros vamos marcando en fichas, vamos resaltando los textos, vamos haciendo una copia de esas citas que nosotros o que nos van a servir en la investigación. Entonces, ¿qué decimos de una cita? Las citas, ¿no? Las citas son conceptos textuales o de un contenido de lo que algún autor dice, ¿sí? Entonces, nos estamos basando en un autor respecto a un asunto concreto y que el investigador juzga conveniente, por su valor teórico y probatorio, incorporarlos en el texto del trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes como investigadores deciden qué cita van a poner, ¿no? Con qué autor van a trabajar, porque es una decisión del autor, del investigador, porque ustedes han leído y han juzgado conveniente de que esa cita les apoya en la investigación, ¿no? Les sirve en la investigación. Por tanto, ustedes, ¿no? Nadie les obliga a poner esa cita, ustedes deciden incorporar en el trabajo de investigación. Y aquí está el punto más importante, por ejemplo, para evitar el plagio, ¿no? Porque mientras respetemos el uso de las citas, ¿no? Mientras respetemos el uso de las citas, porque son de autores y que estamos incorporando en el trabajo, nosotros no vamos a tener problemas de plagio. Pero si nosotros no respetamos las citas y nosotros vamos desarrollando las ideas de otros autores que pueden ser involuntarios o voluntarios, nosotros podemos cometer plagio, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a ver ejemplos enseguida. Lo que quiero que quede claro es esto, ¿no? Que esto que quede clarito, que nosotros juzgamos conveniente incorporar en el texto. Entonces, por eso somos los autores del trabajo. Por eso cuando en la carátula del artículo científico, ustedes van a figurar como autores, porque justamente es el trabajo de investigación de ustedes. Características de la cita. Características de la cita. 1. Las citas están en directa relación con la oración argumental. Lo que les dije, ¿no? Al medio, ¿no?
con las oraciones argumentales. Es decir, ni la oración principal ni la oración conclusiva llevan citas. Diríamos de otra manera así, no podemos empezar con citas, tampoco podemos terminar con citas, ¿no? Las citas siempre están al medio, ¿no? Siempre están al medio. Las citas pueden ser conceptos, datos, opiniones, declaraciones y otros, ¿no? Pues decidimos nosotros como investigadores qué es lo que vamos a incorporar en el trabajo de investigación. Las citas deben diferenciarse de la opinión propia. Claro que sí se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿dónde entra nuestra opinión propia? Entra en la oración principal y en la oración conclusiva, ¿sí? Voy a retroceder rápidamente al párrafo para demostrarles esto. Dijimos que las citas ingresan aquí, al medio. Entonces, ¿dónde está nuestro aporte? En la oración principal, porque nosotros vamos a presentar la idea. ¿Dónde está nuestro aporte? En la oración conclusiva, porque nosotros vamos a cerrar la idea, ¿no? Vamos a cerrar la idea, ¿sí? Entonces, estamos cerrando la idea. Vuelvo a este ejemplo. Lo mismo acá. Fíjense, nosotros estamos presentando la idea, estamos poniendo el autor, nosotros estamos enlazando en nuestras palabras con el otro autor. Y nosotros estamos cerrando la idea, ¿no? Nosotros estamos cerrando el subtítulo en nuestras palabras. Prácticamente, este párrafo de presentación o estos párrafos de enlace son nuestros aportes, ¿no? Nosotros estamos aportando en función a la lectura que hemos realizado y también a la interpretación que estamos realizando al momento de presentar, de conectar al autor con otros autores. ¿Querías decir algo? Sí, magíster. No, dimos. Aquí estamos con la oración principal, la oración conclusiva y la oración argumental, digamos que sería la que está en el medio, ¿verdad? Sí. Y la oración de enlace ¿dónde va? ¿Es después de la conclusiva? Prácticamente es la última oración, que es esta la oración conclusiva. Y muy buena pregunta que haces. Voy a retroceder acá, ¿no? Esta oración conclusiva, muchos autores lo denominan oración de enlace, ¿no? Otros autores lo denominan oración conectora, porque si bien esta oración, como vemos en este párrafo, dice, por tanto, los colores de la bandera simbolizan las riquezas naturales del país, está cerrando la idea y también puede conectar con la otra idea que viene más adelante. Entonces, algunos autores lo denominan oración conectora, oración conclusiva, oración de enlace. Pero esa es la función que cumple, ¿ya? Esa es la función que cumple. Noé. Sí, entiendo. Muchas gracias. Listo, Noé. ¿Otros comentarios acá? Bien, entonces seguiremos en esta parte. Lo que les decía. Entonces, se deben diferenciar de la opinión propia porque nosotros vamos a poner nuestra presentación en nuestras palabras en la oración principal y en la oración conclusiva, ¿sí? 2. Deben ser coherentes con la idea del párrafo y del subtítulo. La cita de autor no puede ser distinto a lo que nosotros hemos estado presentando y a lo que nosotros estamos trabajando en el subtítulo, ¿sí? No puede ser distinto, tiene que ser en la misma línea, ¿no? En la misma línea. Por eso decimos, deben ser coherentes con la idea del párrafo, ¿no? Deben ser coherentes. Entonces, no podemos hablar de otras cosas o nuestra cita, ¿no? No puede hablar de otras cosas que no hayamos presentado. Deben tener extensión suficiente para sostener el argumento. Así como hace ratito veíamos, como ustedes, los autores, los investigadores, deciden utilizar al autor, nosotros también definimos la extensión, ¿no? Nosotros definimos cuánta extensión de cita vamos a usar en el trabajo de investigación. Nosotros decidimos la extensión. Por eso, cuando nosotros trabajamos un documento de investigación,
para respaldarnos ese trabajo de investigación, nosotros vamos almacenando, ¿no? A los autores que hemos trabajado. ¿Dónde los almacenamos? En la bibliografía, ¿no? Por eso decimos, todos los autores o documentos citados deben figurar obligatoriamente en bibliografía, ¿no? Deben figurar obligatoriamente. Entonces, esos autores, esos documentos, sí o sí, tienen que estar en bibliografía. Tenemos 3 tipos de cita. Cita corta, cita larga y paráfrasis. Como les dije hace rato, nosotros vamos a usar el formato que tiene la universidad, ¿no? El que está en el CIAA. Es un documento de aspectos formales que nos vamos a guiar. Lo que no vamos a hacer es mezclar formatos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar bajo un solo formato, de tal manera que no tengamos ninguna observación en el formato de las citas, de los párrafos, como ahora hemos visto, para no tener ningún tipo de observación. Entonces nosotros vamos a trabajar 3 tipos de cita: cita corta, cita larga y paráfrasis. ¿Qué es la cita corta? La cita corta, cuando la cita no supera las 4 líneas, ¿no? Y se inserta dentro del párrafo. Entonces, cuando nuestra cita es corta y no supera las 4 líneas, tiene que estar al interior del párrafo, ¿ya? Al interior del párrafo, pero cumpliendo lo que nosotros ya hemos visto: una oración principal, porque estamos presentando, estamos poniendo la cita de autor, ¿no? La oración argumental y la oración conclusiva o conectora o de enlace, ¿no? Entonces empezamos a cerrar la idea, ¿ya? Por un lado, cuando nosotros hacemos cita corta, ¿ya? Cuando nosotros hacemos cita corta, para distinguir qué es la cita de autor, al interior del párrafo nosotros abrimos comillas, ¿no? Y cerramos comillas. ¿Qué significa? Al abrir comillas estamos indicando que a partir de ahí estamos haciendo uso de la cita del autor. Estamos haciendo uso de la cita del autor. Y para respaldarnos esa idea, nosotros ponemos al autor, entre paréntesis, al autor. ¿Cuál es el formato que nosotros vamos a usar para el autor? El apellido en mayúscula, ¿no? El apellido en mayúscula, una coma, el año, 2 puntos y la página. Este es el formato oficial que vamos a usar en las citas de autores, ¿no? Ese es el formato que vamos a usar. Bien, esto es cita corta, cuando no supera las 4 líneas y está al interior del párrafo. ¿Qué sucede cuando la cita es más larga? Porque nosotros tomamos esa decisión, ¿sí? Nosotros tomamos esa decisión de la extensión. Entonces, ¿qué pasa si nuestra cita es larga? Entonces, la cita de bloque es cuando supera las 5 líneas, ¿no? Cuando supera las 5 líneas o supera las 40 palabras. Entonces, si supera las 5 líneas o supera las 40 palabras, ¿qué significa? Que debe estar al medio, ¿no? Debe estar al medio de los párrafos. Entonces, acá, siguiendo esa misma lógica que hemos visto hace ratito, diríamos así: párrafo de presentación, párrafo de argumento y párrafo de cierre o conector, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con 3 párrafos: párrafo de presentación, párrafo conector y párrafo conector o conclusivo o de cierre. ¿Cómo distinguimos al autor? Aquí es más evidente, ¿no? ¿Cómo distinguimos al autor? Primero, que hay ya ponemos sangría, ¿sí? Aquí ponemos sangría para distinguir qué es la cita de autor. Ya no usamos comillas, ¿sí? Ya no usamos comillas, pero la referencia de autor sigue siendo entre paréntesis. Entonces ponemos el apellido del autor en mayúscula, el año, 2 puntos y las páginas de donde hemos extraído estas citas, ¿ya? De dónde hemos extraído. Entonces, ese trabajo o esa decisión más bien de ustedes es ver si nuestras citas son largas, superan las 5 líneas, tienen que estar al medio.
También en el formato. En nuestro formato es que lo que nosotros decimos el tamaño de la letra, ¿no? El tamaño de la letra muchas veces es inferior a este tamaño, ¿no? Generalmente nosotros usamos acá letra 12, ¿no? Del tamaño de la letra, y acá puede ser letra 10, perfectamente vale. Otro elemento que es muy importante en estas citas de bloque, el interlineado. Acá el interlineado es 1.5. Acá el interlineado es sencillo. ¿Ya? Es sencillo. Entonces, esto va a ser más pegadito a las letras. ¿Ya? Esas son las características que nosotros tenemos en las citas de bloque. Intervención en las citas. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta cita larga, pero hay muchas cosas que no son útiles para la investigación y queremos cortar. Por ejemplo, esta parte no nos sirve y queremos cortar. Si queremos cortar, eso se llama intervención en las citas. Hay dos maneras de intervenir en las citas. ¿Ya? Una se llama elipsis y la otra se llama interpolación. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es cuando se suprime una parte del texto. Es decir, no nos sirve todo el texto y nosotros queremos cortar porque no nos apoya o puede ser muy redundante. Entonces nosotros queremos cortar. Para mostrar que nosotros estamos cortando esa cita de autor, entonces nosotros ponemos entre corchetes 3 puntos, ¿no? Estos corchetes pueden estar al inicio de la cita, si hemos hecho el corte acá, pueden estar al medio, si es que hemos hecho un corte acá, o puede estar al final, si es que hemos hecho un corte acá, ¿no? Pero nosotros evidenciamos que hemos suprimido una parte, ¿no? Cuando se suprime una parte del texto, de la cita que estamos trabajando. El otro punto se llama interpolación. ¿Qué significa interpolación? Lo mismo, cuando nosotros en las citas hacemos una aclaración. Por ejemplo, vuelvo a esta cita. Acá puedo poner entre corchetes y digo traducción propia, porque puede ser que esa cita original esté en otro idioma y yo estoy haciendo la traducción. Entonces pongo entre corchetes y digo traducción propia. Eso se llama interpolación, ¿no? Cuando se añade algo al texto original, ¿no? Una aclaración de cualquier tipo. Se coloca también entre corchetes. Entonces abrimos corchetes, ponemos traducción propia y cerramos corchetes. Esas dos maneras hay de intervenir directamente en las citas, cuando cortamos o cuando hacemos una aclaración. La otra manera, pero ya es parte de las citas, se llama paráfrasis. ¿Cuándo usamos paráfrasis? Cuando nosotros ponemos nuestras ideas, ¿no? O interpretamos en nuestras palabras un texto ajeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cortamos una partecita, ¿sí? Cuando cortamos una partecita, nosotros ya ponemos paráfrasis, eso está mal, ¿no? Estamos empleando mal, porque tranquilamente podríamos usar lo que hemos aprendido hace rato, ¿no? Podemos usar elipsis, ¿sí? Cortar entre corchetes, poner 3 puntos y listo, ¿sí? ¿Cuándo se llama paráfrasis? Cuando nosotros hacemos la interpretación en nuestras palabras de toda la cita. En nuestras palabras de toda la cita. Entonces ahí se denomina paráfrasis. Paráfrasis. Ahora, estas paráfrasis se utilizan para evitar citas literales. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya no usamos cita corta ni cita de bloque, ¿no? Sino directamente va en el párrafo la alusión al autor, ¿ya? En este caso no se necesitan comillas en el formato en bloque, pero, ¿no? Pero al final de la oración se incluye de todos modos la referencia bibliográfica. ¿Cómo vamos a poner esta referencia bibliográfica? Hay dos maneras. Uno, entre paréntesis siempre, ponemos CF, con fronte C, el apellido en mayúscula, coma, el año, 2 puntos y la página. O también podemos poner más cortito, CF, el apellido del autor, coma, y simplemente el año. Cualquiera de los dos vale. Ejemplo,
lo que les dije, ¿no? Nosotros esta relación del confróntese podemos usar al principio de la cita o al medio de la cita o al final de la cita. Pero lo que nosotros queremos aclarar es que esta idea la estamos interpretando en nuestras palabras. Y para que no nos digan que estamos plagiando, entonces ponemos entre paréntesis CF, el año y la página de donde hemos extraído esta idea. ¿Ya? Esta idea. Muchas veces Magíster. este punto, ¿ya? Muchas veces nos olvidamos de este punto y a veces sin querer nos olvidamos y ahí es donde caemos también en plagio. A veces es más fácil caer en plagio cuando usamos este confróntese. Fabiana, ¿quieres decir algo? Sí, Magíster, una consultita. Yo siempre me confundo en esta parte. Cuando ponemos citas al final de un párrafo, ¿no?, que extraemos, ¿es necesario igual ponerlo en la parte de bibliografía o ya no es necesario? Sí tenemos que poner en bibliografía el autor, ¿no? Todos los autores que estamos usando como citas tienen que estar en bibliografía. Está bien, Magíster, gracias. Todos tienen que estar. Todos los autores que estamos haciendo citas, ya sea cita corta, cita de bloque o cita de paráfrasis, tienen que estar en bibliografía. Acá simplemente los estamos mencionando. Ojo, enseguida vamos a ver varios ejemplos. Acá los estamos mencionando simplemente al autor, ¿no? Al año y la página. Pero en bibliografía ya vamos a poner más cosas, ¿no? Vamos a poner el apellido, el nombre, el año, el título del texto o el título del libro, editorial, país y todo eso, ¿sí? Entonces más completo estará en bibliografía. Esta paráfrasis y alusiones, entonces, tienen que cuidar mucho, porque lo que nosotros queremos es que interpretemos en nuestras palabras lo que dice el autor. ¿Ya? Eso sí tenemos que cuidar bastante. Ahora sí vamos a ver los casos. Por ejemplo, cómo hacemos uso de estas referencias de autor, ¿no? Cómo hacemos uso de estas referencias de autor. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Casos de referencia. Con un solo autor, ya sabemos. El apellido en mayúscula, coma, el año, 2 puntos y la página. Con 2 autores, ponemos el apellido y Flores, los 2 apellidos, el año y la página. Con 3 autores, ¿sí? Con 3 autores, ponemos los apellidos, el primer apellido, punto y coma, el otro apellido y el otro apellido, coma, el año, 2 puntos y la página. Hasta aquí, con 3 autores, nosotros tenemos que respetar en las citas de texto. Cuando ya son más de 4 autores, ¿no? Cuando son más de 4 autores, entonces ponemos y otros, ¿no? Y otros, o algunos utilizan et al, ¿no? Et al, cuando algunos utilizan et al, también válido, porque significa lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando son más de 4 autores, ponemos Bernal y otros, recién a partir de 4 autores, ¿no? Bernal y otros, coma, el año, 2 puntos y la página. Disculpe, Magíster. Adrián, dime. Dentro de cuando son 4 autores, ¿podemos colocar cualquier apellido o el principal? El primer apellido. Generalmente es el primer apellido. Sería por decir, por orden alfabético. No, el primer apellido que aparece en el libro. Porque no te olvides que ese libro va a estar en bibliografía, ¿no? Y vamos a empezar con ese primer apellido para ordenar la bibliografía. Ah, ya. Gracias, Magíster. Primer apellido. Tania, ¿querías decirnos algo? ¿Dania? No, Magíster, está bien. Ah, ya. Listo, Dania. Entonces aquí, ¿no? Cuando tenemos 3 autores, respetamos hasta 3 autores. Cuando ya tenemos más de 3 autores, recién ponemos Bernal y otros. No se olviden este formato, ¿no? El apellido siempre en mayúscula. ¿Ya? El apellido en mayúscula. Y la coma después del último apellido. Cuando son páginas discontinuas, bueno, a partir de acá es cuando ya nosotros usamos el confróntese, ¿no? El confróntese.
o el paráfrasis. Entonces acá ponemos referencias con páginas discontinuas y ponemos, por ejemplo, perdón, no quiero confundir. Esto sigue siendo para citas textuales. Por ejemplo, páginas continuas, decimos el apellido, el año y las páginas. Por ejemplo, 252 y 253. Lo mismo en esta cita. Voy a ir rápidamente a esta cita, ¿no? Que es el ejemplo más claro. Aquí, por ejemplo, este es de páginas continuas, esta cita, porque se supone que esta cita se ha extraído de la página 188 y la página 189. Entonces, eso se llama de páginas continuas. Páginas continuas. Hace rato leí mal. De páginas continuas, ¿sí? De páginas continuas. Entonces, ahí estamos marcando de que de la página 252 y 253 hemos extraído la cita. Ahora sí, cuando nosotros ya usamos confronte C y podemos usar en páginas discontinuas. Entonces ponemos el apellido, el año, 2 puntos, y decimos la página 62 y la página 67. Ponemos una coma para hacer notar que de esta página y esta página hemos extraído la idea para redactar en nuestras palabras en la paráfrasis, ¿ya? Otro ejemplo. Cuando nosotros hacemos una interpretación hasta el final, ¿no? del autor, entonces decimos Gutiérrez y Flores, ponemos el año, 2 puntos y la página, y ponemos y siguientes, ¿no? ¿Eso qué significa? Que a partir de la página 95 hasta el final, nosotros hemos interpretado a estos autores. Autor con más de 2 documentos en el mismo año, ¿no? Puede ser que encontremos autores con más de 2 documentos, 2 libros que han publicado, entonces los identificamos así. Beltrán, el año 2001A, es el primer libro publicado. Beltrán, 2001B, el segundo libro publicado, ¿no? Que es en el mismo año. Otros casos de referencia, autor institucional. Cuando tenemos un autor institucional, ponemos completamente el nombre de la institución, ¿no? Coma, el año y la página. Cuando tenemos leyes, tenemos 2 maneras de citar, ¿no? Esta, ponemos completo, la Bolivia Constitución Política del Estado, el año, el número del artículo. O también ponemos Bolivia, el año, la ley, el número de la ley y el artículo que nosotros estamos citando. Cualquiera de estas 2 es válida. Cuando nosotros queremos sacar de algún documento que no tiene autor, por ejemplo, en este caso un periódico, algún artículo en el periódico, entonces nosotros citamos así. El autor se convierte en medio. Entonces ponemos los tiempos, coma, el año y la página de donde hemos extraído esa cita, que puede ser un artículo, un reportaje, una nota periodística. Cuando hacemos cita de cita o cita indirecta, porque puede ser que nosotros hemos consultado un libro y en ese libro hay una cita que nos interesa, ¿no? Entonces, cuando queremos extraer esa cita, se denomina cita de cita o cita indirecta. ¿Qué significa eso? Que yo estoy citando a un autor que está en otro libro, ¿no? Entonces, digo así, Costa, citado en Flores y Baptista. El año, 2 puntos y la página. Ahora, también puedo citar así, Flores y Baptista citando a Costa, ¿sí? Flores y Baptista citando a Costa, pongo el año y la página. Este año y esta página responden al autor o autor que estoy consultando, ¿no? No responden a la cita que estoy copiando de este autor, ¿no? Responden al autor que estoy consultando. Por eso digo Flores y Baptista citando a Costa. O al revés, ¿no? Costa citado en Flores y Baptista. Cualquiera de los 2 es válido en este caso. Prácticamente eso es lo que nosotros hemos visto en las referencias bibliográficas. Ahora abrimos micrófono para ver si tienen alguna duda,
respecto a cómo vamos a trabajar el marco conceptual. Adelante, abrimos micrófonos. ¿No hay dudas? Meister, una consulta. Sergio, dime. Al momento de citar, por ejemplo, en mi documento a Freire, en cada lugar donde ponga su apellido o haga énfasis en Freire, he acompañado con el año, por ejemplo, 1973. Ajá. ¿Tengo que hacer eso en cada que cite su apellido o solo en un solo lugar en el párrafo? No, dependiendo qué tipo de citas estás usando. Solo nombrarlo, porque la redacción lo hice en base a un documento que he leído y he redactado con mis palabras y o sea, con lo que he querido enfocar. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ahí sería paráfrasis, ¿no? Correcto. Entonces, lo que tienes que ver, tienes que recordar permanentemente, porque no te olvides que estamos escribiendo para un lector, pones el apellido y abres paréntesis y pones el año y cierras paréntesis. Ahora, Sí. si tú identificas con claridad, por ejemplo, la página de dónde has extraído, de dónde has interpretado esa idea, podrías poner el apellido, abres paréntesis, pones el año, 2 puntos, la página y cierras paréntesis. Pero depende mucho, no vamos a poner eso en todos, ¿no? En algunas que sean necesarias sí puedes poner. En otras, simplemente con el apellido y el año ya estamos respaldando que esa idea pertenece a ese autor. Está bien, Magíster, gracias. Perfecto, Sergio. ¿Otras preguntas? ¿No hay más preguntas? Cuando ya vayamos practicando, seguramente van a surgir más preguntas. Prácticamente hasta aquí, como les dije, voy a volver a nuestra diapositiva número 1. Aquí hemos llegado hasta aquí, al marco conceptual. ¿Sí? Hasta aquí estamos llegando ahora. Y lo que nosotros vamos a trabajar es este fin de semana, toda la información que tenemos, vamos a acomodar bajo estos criterios, ¿sí? Toda la información. Y el día lunes, les pido por favor, no es obligatorio, los que quieran anotarse, me pueden mandar por WhatsApp para que les vayan anotando y nos podamos reunir y ustedes puedan compartir pantalla para mostrarme sus dudas, los avances que están siguiendo en la investigación. El lunes nos reuniríamos a partir de las 8 de la noche, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Les voy a mandar, no sé si va a ser por Zoom o va a ser por Google Meet, ¿no? Eso voy a decidir y les voy a escribir el lunes en la mañana, porque si no nos habilitan en Zoom, vamos a tener que usar Google Meet. Entonces no habría problema, pero podemos compartir así la pantalla. Entonces el lunes vamos a trabajar de esa manera. Me gustaría que bajo esta estructura, con esta estructura que estamos siguiendo ya, entonces vayan acomodando toda la información. El día miércoles vamos a volvernos a reunir, ¿sí? Vamos a volvernos a reunir con la misma información que ustedes están trabajando hasta lo que hemos visto hoy, ¿no? Lo que hemos visto hasta hoy. Vamos a volver a trabajar, esta vez desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, con la organización de esta información bajo este formato. El día viernes, que es nuestro último día de clases, vamos a avanzar en los resultados de la investigación, las conclusiones y todo el documento como vamos a presentar para el 7 de diciembre. ¿Ya? Entonces ese va a ser nuestro plan de trabajo para la siguiente semana. Si no hay más preguntas, entonces yo me quedo con las personas que hemos quedado para trabajar sus temas de investigación. Adelante, por favor, abrimos micrófonos. Magister, yo tengo una consulta. Dime. Con los temas que le hemos mandado a su correo, ¿todos están bien? ¿Habría que cambiar alguna temática? O sea, en el tema como tal, o podemos seguir corrigiendo sobre el mismo tema. Trabajaremos sobre el mismo tema.
Eso hablamos también en la anterior reunión, ¿no? Trabajaremos, acomodaremos todo bajo esta misma estructura, los temas que hemos trabajado. Y ya en nuestras reuniones vamos a ver si necesitamos aumentar algunas cosas o directamente nos quedamos con todo. Pero es la única manera de garantizar de que lleguemos todos con el tema que estamos investigando. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ahora, en nuestras reuniones vamos a ver si realmente nos falta alguna información, tal vez apliquemos alguna otra técnica, pero eso veamos más adelante. Magister, una pregunta. Dime, José Luis.